Don Cristóbal Salamanca había descubierto en San Miguel de los Remedios, en las montañas de Michoacán, que la carne humana rendía 17 pesos por kilo, cuando se vendía como carne de cerdo a los comerciantes de la capital, que nunca hacía preguntas sobre la procedencia. Dime en los comentarios tu ciudad, y qué hora marca en tu reloj ahora mismo. ¿Cuántos mendigos necesitaban desaparecer antes de que alguien se diera cuenta de que don Salamanca nunca compraba ganado? La primera sospecha llegó cuando María Esperanza Rodríguez mordió un pedazo de carne que aún tenía 3 pelos ensortijados pegados al tejido. Eran pelos oscuros, crespos, muy diferentes del pelaje liso de cualquier animal que ella conociera. La textura también era extraña, demasiado suave, demasiado dulce, demasiado familiar. Don Cristóbal tenía 62 años y las manos siempre limpias. Esto llamaba la atención porque todo carnicero honesto tenía las uñas sucias de sangre animal. Pero don Cristóbal se lavaba las manos 17 veces al día con jabón de glicerina, que compraba a montones en la botica de don Ramiro. Demasiado cuidado para un hombre que supuestamente pasaba los días descuartizando cerdos y toros. Su esposo Marta sonreía sin mostrar los dientes cuando atendía a los clientes. 3 hijos ayudaban en el negocio. Evaristo cuidaba la adquisición de materia prima, como él mismo la llamaba. Prudencio transportaba los productos a pueblos distantes. Soledad, la única mujer, mantenía los registros y hacía las cuentas. Familia unida, negocio próspero, precios imposiblemente la fuente de esa carne extraordinaria. Llegaron a San Miguel de los Remedios una tarde de marzo sin avisar. Querían ver los pastos, conocer el ganado, inspeccionar las instalaciones. Don Cristóbal los recibió con nerviosismo visible en sus manos temblorosas. Las instalaciones eran más pequeñas de lo esperado. No había corrales visibles, no había establos, no había campos de pastoreo. Cuando preguntaron dónde guardaba el ganado, don Cristóbal señaló hacia las montañas y murmuró algo sobre pastores de confianza que cuidaban los animales en tierras lejanas. Un comerciante llamado Aurelio Mendoza encontró en el suelo del matadero una etiqueta de madera con números grabados. La etiqueta tenía 17 muescas talladas a mano y una mancha de sangre seca que olía diferente a la sangre animal, más dulce, más espesa, más humana. Esa noche Aurelio no pudo dormir. Caminó hasta la carnicería y se escondió detrás de los árboles para observar. A las 3 de la madrugada, vio llegar una carreta tirada por mulas. Evaristo bajó de la carreta junto con 2 hombres que Aurelio no reconoció. Arrastraron algo envuelto en lona desde la parte trasera de la carreta hasta la puerta de servicio de la carnicería. Dentro de la carnicería, las velas creaban sombras danzantes en las paredes. Aurelio se acercó a una ventana rota y pudo ver el interior. Don Cristóbal estaba de pie junto a una mesa de madera manchada de rojo. Sobre la mesa había un cuchillo largo de carnicero y una sierra para huesos. También había cuerdas. Ganchos de hierro y varios frascos contenía dibujos detallados de cómo desarticular un cuerpo humano para maximizar el rendimiento de carne utilizable. Los dibujos mostraban cortes específicos, técnicas de desengrado y métodos para separar la carne de los huesos sin desperdiciar nada. Soledad Salamanca había sido quien escribía en el cuaderno. Su letra era clara y meticulosa. Había documentado cada víctima con la precisión de un contable registrando inventario. También había anotado las preferencias de los diferentes clientes. Restaurant El Buen Gusto. Prefiere cortes magros. Fonda La Esperanza. Paga extra por carne molida. Cuando Aurelio mostró el cuaderno a las autoridades locales, el alcalde Venancio Herrera se negó a creerlo. Dijo que los Salamanca eran una familia respetable, que había servido al pueblo durante 3 generaciones. Acusó a Aurelio de inventar calumnias para dañar la reputación de competidores comerciales, pero otros comerciantes habían llegado a las mismas conclusiones. Habían notado las inconsistencias en los registros de compra de ganado. Habían observado la falta de corrales y establos. Habían escuchado los rumores sobre mendigos desaparecidos. Juntos presionaron para que se realizara una investigación oficial. La investigación comenzó una semana después. Las autoridades estatales llegaron con documentos de inspección y órdenes de registro. Encontraron que la carnicería había estado operando sin las licencias apropiadas para el procesamiento de ganado.
También encontraron discrepancias significativas entre las cantidades de carne vendida y las cantidades de ganado supuestamente comprado en el sótano de la carnicería. Descubrieron una habitación pagado en una carnicería próspera que necesitaba ayuda para transportar ganado. Los hombres desesperados aceptaban acompañarlos sin hacer preguntas. Florencio Aguilar operaba de manera similar en Pátzcuaro. Se presentaba como representante de varios comerciantes prósperos que necesitaban trabajadores para diversas tareas. Sus víctimas nunca sospechaban que el trabajo prometido los llevaría directamente al matadero de los Salamanca. El sistema había funcionado durante meses porque las víctimas elegidas eran hombres que nadie echaría de menos. No tenían familiares que reportaran sus desapariciones. No tenían empleadores que preguntaran por ellos. No tenían comunidades que notaran su ausencia. Eran invisibles socialmente, lo que los hacía perfectos para los propósitos de los Salamanca. Durante la investigación también se descubrió que varios restaurantes y fondas de la Ciudad de México habían estado sirviendo, sin saberlo, carne humana a sus clientes. Los dueños de estos establecimientos insistieron en su ignorancia sobre el origen real de la carne. Habían confiado en las garantías de calidad y las certificaciones falsas proporcionadas por Prudencio Salamanca. El escándalo se extendió rápidamente más allá de San Miguel de los Remedios. Los periódicos de la capital publicaron artículos sensacionalistas sobre la carnicería y los caníbales de Michoacán. Las ventas de carne se desplomaron en toda la región, mientras los consumidores aterrorizados se negaban a comprar productos cárnicos de origen incierto. Muchos restaurantes se vieron obligados a cerrar temporalmente, mientras enfrentaban residentes del pueblo. Habían sospechado que algo extraño ocurría en la carnicería, pero habían preferido no involucrarse. Otros habían notado la desaparición de mendigos que pedían limosna en las calles del pueblo, pero habían asumido que simplemente habían seguido su camino hacia otros lugares. La investigación reveló que los Salamanca habían estado operando su esquema durante aproximadamente 6 meses. En ese tiempo, habían procesado y vendido los cuerpos de al menos 17 hombres. El valor total de la carne humana vendida se estimó en más de 1,000 pesos. Una suma considerable para la época. Los efectos psicológicos en la comunidad de San Miguel de los Remedios fueron duraderos. Muchos residentes reportaron pesadillas recurrentes, pérdida de apetito y dificultad para confiar en sus vecinos. Las relaciones sociales se deterioraron mientras las personas sospechaban unas de otras. El tejido social del pueblo tardó generaciones en sanarse completamente. La casa y la carnicería de los Salamanca permanecieron abandonadas durante décadas. Se convirtieron en una atracción mórbida para los curiosos de pueblos vecinos, pero los lugareños evitaban pasar cerca de los edificios. Decían que el olor agrio de vinagre mezclado con sal gruesa aún se percibía en las noches sin viento. Algunos objetos quedaron en la propiedad abandonada como evidencia silenciosa de los crímenes. Las etiquetas de madera con muescas talladas permanecieron esparcidas por el suelo del matadero. Los ganchos de hierro oxidado aún colgaban del techo de la habitación secreta. Los barriles vacíos conservaban manchas rojizas que nunca pudieron. Había echado raíces tan profundas que era imposible erradicarla. El pueblo nunca recuperó su industria cárnica local. El caso de los Salamanca también tuvo repercusiones legales importantes. Las autoridades implementaron regulaciones más estrictas para el registro y la inspección de carnicerías. Se requirieron licencias más detalladas, inspecciones más frecuentes y documentación más rigurosa sobre el origen del ganado. Los testimonios de los comerciantes de la Ciudad de México revelaron las debilidades del sistema de distribución de alimentos de la época. Era demasiado fácil introducir productos de origen dudoso en la cadena alimentaria sin detección. Las garantías de calidad dependían principalmente de la confianza personal en lugar de verificación objetiva. La historia de los Salamanca se convirtió en una leyenda local que se transmitió de generación en generación. Los padres la contaban a sus hijos como advertencia sobre los peligros de confiar ciegamente en los extraños. Los comerciantes la usaban para justificar precios más altos, argumentando que la calidad y la procedencia verificable costaban más. Décadas después,
Cuando los edificios de la carnicería finalmente fueron demolidos para construir nuevas viviendas, los trabajadores encontraron huesos humanos enterrados en el patio trasero. Los huesos mostraban marcas de cortes que correspondían con las técnicas de carnicería descritas en el cuaderno de Soledad. Fueron los restos de las víctimas que nunca pudieron ser completamente procesadas antes de que la familia huyera. En los archivos municipales de San Miguel de los Remedios se conserva una caja de objetos confiscados de la carnicería de los Salamanca. Entre ellos está una etiqueta del cuerpo humano promedio. No eran ganchos para ganado, testificó. Estaban diseñados para algo más pequeño, más ligero. El expediente judicial del caso nunca se cerró oficialmente porque los Salamanca nunca fueron capturados. Técnicamente siguen siendo fugitivos buscados por las autoridades, aunque cualquiera que hubiera estado vivo en 1893 ya habría muerto de vejez. Sus crímenes permanecen oficialmente sin castigo. Algunos historiadores han cuestionado la veracidad completa de la historia de los Salamanca. Argumentan que algunos detalles pueden haber sido exagerados o inventados por la prensa sensacionalista de la época. Pero la evidencia física y los testimonios documentados proporcionan suficiente corroboración para confirmar los elementos esenciales de la historia. Gabino Saucedo, historiador de la Universidad de Michoacán, que estudió el caso décadas después, concluyó que aunque algunos detalles específicos podrían haber sido dramatizados, el núcleo de la historia era indudablemente verdadero. Los huesos no mienten, escribió en su investigación. Y los huesos encontrados cuentan una historia horrorosa, pero innegablemente real. La casa donde vivían los Salamanca fue convertida eventualmente en una escuela primaria. Los maestros reportaron que los niños a menudo se quejaban de olores extraños en ciertas aulas. Cuando se investigó, se encontró que las aulas con problemas de olor estaban ubicadas directamente sobre lo que había sido el sótano de la carnicería. Macedonio Vázquez, director de la escuela durante los años 50, documentó múltiples incidentes donde los estudiantes se quejaban de náuseas en ciertas partes del edificio. Canibalismo. ¿Cómo puede uno perdonarse por comer carne humana sin saberlo?, escribió el párroco después de una confesión particularmente angustiosa. ¿Cómo puede una comunidad encontrar paz después de descubrir que ha estado viviendo junto al mal durante meses sin darse cuenta? Las autoridades también investigaron la red de colaboradores que había ayudado a los Salamanca a identificar y atraer víctimas. Camilo Espinosa y Florencio Aguilar nunca fueron capturados, pero se encontraron evidencias de que habían operado de manera similar en otros pueblos de la región. Refugio Padilla, investigador que siguió las pistas de los colaboradores, descubrió que el sistema había sido más extenso de lo inicialmente sospechado. Había evidencia de al menos 6 intermediarios operando en diferentes pueblos, todos dirigiendo víctimas potenciales hacia San Miguel de los Remedios. Era una red organizada, concluyó, no un crimen impulsivo. Los registros financieros confiscados de la carnicería revelaron que los Salamanca habían acumulado una fortuna considerable vendiendo carne humana. Sus ganancias durante los últimos meses de operación superaron los 5,000 pesos, una suma extraordinaria para la época. Todo ese dinero desapareció con ellos cuando huyeron. Ladislao Parra, contador forense que examinó los libros de los Salamanca, encontró discrepancias que sugerían operaciones similares en años anteriores. Los números no cuadran desde 1890, reportó. Es probable que este negocio llevara funcionando más tiempo del que inicialmente pensamos. Esta revelación sugería que la operación había comenzado